física, luego el ejercicio y en la punta, en la cúspide estaría lo que es el deporte. Es más especializado, hay planes de entrenamiento, hay unas metodologías para hacer ese ejercicio, perdón, ese deporte en una forma muy puntual. Estas personas son profesionales en esta actividad, es decir, tienen que tener un entrenamiento, tienen que tener un desarrollo de capacidades físicas, mentales, también tienen que tener un desarrollo como tal de todo lo que son aquellas, digamos, podríamos decir como condiciones a nivel de las cargas de trabajo. Entonces les empiezan a entrenar la frecuencia, la intensidad, con qué intensidad van a estar trabajando, ¿para qué? Para que de pronto puedan mejorar todo lo que tiene que ver con resistencia, con fuerza, con potencia, con agilidad, con concentración, con, digamos, cada una de esas circunstancias, la parte técnica, la parte táctica. O sea, de pronto les estoy diciendo una cantidad de información, pero es para que ustedes se den cuenta que en el deporte pues hay una alta exigencia. Puede haber personas que entrenen 2 o 3 sesiones al día, ¿sí? Con una, digamos, cuando nosotros decimos con una intensidad alta, entonces ahí lo catalogan según su frecuencia cardíaca y dicen, ok, estamos trabajando al 70, al 80, al 90%. En competencia llega a esas condiciones a unas circunstancias súper elevadas, súper altas. Entonces, por esa razón, o sea, por esas particularidades, nuestras barras están enfocadas a ejercicio y a deporte. Entonces, aquí les tenemos, o sea, aquí en este momento, les tenemos una encuesta para que ustedes participen. Entonces, vamos a lanzar la encuesta, vamos a que ustedes vean. Espérenme un momento por aquí. Raulito, ¿será que tú la tienes por ahí para lanzar la encuesta? Sí, señora, ya la vamos a lanzar. Okay. Entonces, si puedes, por favor, ayudarme con esa primera parte. Gracias. Bueno, entonces vamos a ver. La primera dice, según lo aprendido, eres físicamente activo, realizas ejercicio o eres deportista. ¿Qué pasa ahí? Entonces, para que ustedes, por favor, contesten, le dan cualquiera de las 3 opciones. Vamos a tenerla 30 segundos para que ustedes puedan contestar. Entonces, por favor, para que contesten si son físicamente activos, si realizan ejercicio, si son deportistas. Por favor, para que lo hagan. Contesten, por favor. Pueden contestar cualquiera de las 3, si son deportistas o si son físicamente activos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esta encuesta? ¿No quedó habilitada? Raulito, ¿tú sabes? Espérame, sí, espérame, estamos mirando a ver. Ok. Aquí yo veo que están Contestando. contestando. Ok. Estamos en, según lo aprendido, eres físicamente activo, realizas ejercicio, eres deportista. Ajá, esa es la Y primera para sí, contestar. señora, aquí. Y la segunda, los alimentos fuentes de proteínas se deben consumir Antes de antes de iniciar la iniciar, actividad física, durante la durante, actividad física, después de la actividad física, antes, durante y después de la actividad física. vamos a Ya mirar. tenemos casi el 100%, vamos en el 50%. Ok. Mientras que están contestando la encuesta, también les estamos dejando en el chat el link de YouTube para que se puedan conectar también por este medio si de pronto no han podido entrar aquí por Zoom. Ok, para aquellas personas que quieran vincularse a esta capacitación, a ver qué pasa. Bueno, Listo. esto nos Aquí ya muestra los tenemos. resultados, por favor, Raulito. Ahí ya lo están viendo. Ya la estamos viendo. Entonces, a ver qué nos dicen. Nos dice que el 32% de las personas son físicamente activas. 67%, Raulito, de las personas que estamos aquí realizan ejercicio y solamente un 2% son deportistas de alto rendimiento. Entonces, miren, es invitar a aquellas personas que son solamente físicamente activos a que empiecen a hacer ejercicio en una forma más regular, a que piensen que hay muchos, digamos, beneficios de hacer el ejercicio
frecuentemente. ¿Por qué? Porque es que tenemos, como decían en el lanzamiento de Access, tenemos que romperla y romperla para nosotros mismos, para nuestra salud, para ayudarle a este organismo. Entonces nos toca aumentar más esa cantidad de personas que, digamos, realizamos ejercicio diariamente. Es fácil, es simplemente empezar a tener la rutina. A veces hay personas que dicen, me queda un poco complicado, no lo logro, pero es tener ese espacio, media hora, 40 minutos. Recuerda que la Organización Mundial de la Salud recomienda en forma puntual que hagamos por lo menos sesiones de 30 minutos, o sea, llegar a 150 mínimo, ojalá 210 minutos a la semana. ¿Y qué más? Si es fuerte, si es intensa, podemos, digamos, empezar a jugar con esa cantidad de tiempo, pero por lo menos 5, 6 veces a la semana, 30 minutos. Y la segunda, los alimentos fuentes de proteína se deben consumir antes de iniciar la actividad física un 9%, durante la actividad física un 4%, después de la actividad física 51% y antes, durante y después de la actividad física un 39%. Entonces vamos a ver qué tan equivocados están o qué tan, digamos, qué tan correcta es la respuesta de cada uno de ustedes. Entonces vamos acá ya con el tema puntual de lo que tiene que ver con las proteínas, que es una de las circunstancias importantes que nosotros, digamos, en este momento podríamos decir, tenemos cuando estamos consumiendo alimentos antes, durante o el después. Tenemos como esa duda. Muchas personas dicen, bueno, pero es que yo la verdad no la logro, no sé, no tengo el conocimiento, me han dicho, resulta que el entrenador, el preparador físico, me recomendó tal forma de consumir los alimentos. Las proteínas son supremamente importantes para nuestro organismo. Ellas nos aportan 4 calorías por gramo. Son dentro de los macronutrientes, es decir, aquellos que consumimos en cantidades mucho mayores. Es decir, cuando hablamos, por ejemplo, de carbohidratos, proteínas y grasa, que son el grupo de los macronutrientes, hablamos de gramos. Y aquí, en cuanto a estas proteínas, que son macronutrientes, nos aportan 4 calorías por gramo. Ojo, si a mí la porción de carne, que pesa 100 gramos o 90, me van a decir, o sea que multiplico 90 por 4. Recuerda que de esos 100 gramos de carne solamente me está aportando 20 gramos de proteína, porque el resto son otros componentes donde tenemos, por ejemplo, grasa, donde tenemos también vitaminas, es decir, en sí como tal, proteína es solamente el 20%. También tiene agua. Entonces, ¿qué pasa? Estas proteínas, algo que los diferencia de los otros macronutrientes es que contienen nitrógeno. ¿Y qué es el nitrógeno? El nitrógeno es un nutriente importantísimo para formar, o sea, para que la proteína pueda cumplir esa función de formar tejidos, de renovar tejidos. ¿Dónde encontramos esa proteína de origen animal? Entonces, si ustedes se dan cuenta, estamos viendo acá todo lo que tiene que ver con la proteína de origen animal, pero también encontramos proteína de origen vegetal. ¿Qué diferencia hay entre la de origen animal y la de origen vegetal? Para que lo conozcamos de una vez. Las proteínas están formadas por unos bloques, por unas estructuras que se llaman aminoácidos, podríamos decir como unos eslaboncitos, como unos componentes importantes. Y esos bloques de aminoácidos, entonces en la proteína animal están todos, digamos, están completos, mientras que en la vegetal no. Entonces lo que nosotros siempre sugerimos como nutricionistas es, por favor, si eres vegetariano, si tú eres más vegano o vegetariano, dependiendo de los diferentes tipos de vegetarianos, puedes hacer una mezcla entre los vegetales, es decir, en las mismas comidas del día, incluir leguminosas, como es el caso del frijol, o garbanzo, o lenteja, o maní, o soya, ¿cierto? O habas, con cereales, como el arroz, como por ejemplo el maíz. ¿Para qué? Para que los aminoácidos que le faltan al uno lo complementes con los otros. Ahora, otro punto importante, cuando hablamos de proteína animal y proteína vegetal. La proteína animal
digamos, siempre decimos, es una proteína que tiene un alto valor biológico por su contenido de esos aminoácidos. Hay aminoácidos que nuestro cuerpo fabrica, que nosotros podemos producir y se llaman no esenciales. Y hay aminoácidos que que no fabricamos y se llaman esenciales, es decir, nuestro cuerpo no produce y toca darlo, o sea, toca abastecer nuestro organismo digamos, con esos aminoácidos a fuente de alimentos, de los alimentos que llamamos convencionales, porque hoy vamos a aprender que hay alimentos que no son convencionales. Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando una proteína es completa, cuando una proteína es de alto valor biológico, de alto valor nutricional, que se puede digerir y además de eso que tiene todos los aminoácidos, quiere decir que tiene tanto aminoácidos esenciales, es decir, los que no producimos, como no esenciales, los que produce nuestro cuerpo. Entonces, ahí vamos viendo la diferencia entre las diferentes proteínas. ¿Qué sucede entonces con, digamos, la particularidad que a veces manejamos o la particularidad que a veces tenemos con respecto a estas proteínas? Entonces, como les decía antes, el formar proteína, o sea, el tener proteína, requiere de un proceso donde esos aminoácidos se forman en cadenas y llegan a formar estas estructuras tan complejas. Y si se dan cuenta, es como si dijéramos los diferentes colores nos dan aminoácidos esenciales y no esenciales. Entonces podemos decir de pronto, resulta que tengo el frijol y al frijol le faltan los aminoácidos, voy a ponerlo de una forma esquemática, le faltan los aminoácidos moraditos y tenemos de pronto arroz y al arroz le hacen falta los aminoácidos rojitos. Entonces, al unir en la misma comida frijol con arroz en cantidades adecuadas, no en cantidades exageradas porque también tienen carbohidratos, ahí vamos a complementar la proteína. Entonces, la persona vegetariana o aquella persona que en algún momento esté consumiendo proteínas de origen vegetal debe complementar eso. Y ese es el principio que ha manejado, por ejemplo, Nutrilite cuando hablamos de la proteína vegetal en polvo. La proteína vegetal en polvo tiene aislado de proteína de soya, que es una leguminosa, aislado de proteína de trigo, que es un cereal, y aislado de proteína de arveja, que es otra leguminosa. Entonces, ¿qué pasa? Los aminoácidos que le puedan llegar a faltar al trigo o a la soya o a la arveja se complementan y de esa forma la proteína vegetal de Nutrilite es una proteína completa siendo de origen vegetal. Entonces, para que vayamos mirando toda, digamos, cada una de esas circunstancias. ¿Qué otra cosa es importante con respecto entonces a estas proteínas y a estos aminoácidos? Que, digamos, cuando hablamos de esos aminoácidos esenciales o no esenciales, si ustedes miran aquí en la diapositiva, encontramos que hay 9 esenciales y otros tantos, digamos, cuando nosotros decimos en el caso particular que estos no se producen, que los aminoácidos esenciales no los producimos y que los necesitamos en la alimentación diaria es porque debemos ser muy cuidadosos con esta proteína, es decir, ¿qué nos está aportando? Desde el punto de vista de ejercicio y de deporte, hay unos aminoácidos que están aquí dentro de estos grupos esenciales que de pronto si tú eres deportista o si tú haces ejercicio de una forma muy organizada y estás muy en contacto con aquellos alimentos no convencionales para deporte, entonces has encontrado que de pronto te dicen, mira, consume aminoácidos de cadena ramificada. Es porque su estructura es un poco compleja, pero están dentro de estos aminoácidos esenciales y son la leucina, la isoleucina y la valina, estos 3. ¿Y qué pasa con estos aminoácidos esenciales? Se sabe que juegan un papel muy, muy importante, o sea, juegan un papel súper importante en todo el proceso de formación, renovación de células, de tejidos, principalmente a nivel, digamos, cuando se hace de ejercicio de deporte del músculo, ¿sí? Y adicional a eso también, o sea, como muchas veces se empiezan a estudiar estos elementos de la parte nutricional para el ejercicio, nos decían, bueno, entonces podemos consumir los aminoácidos en forma aislada. Entonces los podían encontrar en cápsulas, los podían encontrar principalmente como en tabletas y cápsulas. Sin embargo, ¿qué ha pasado últimamente? Y te quiero contar. Resulta que las investigaciones en deporte que han encontrado que estos aminoácidos, cuando están
en un alimento, es decir, integrados a un alimento donde están los otros aminoácidos esenciales y los otros no esenciales, cumplen su función de una forma más eficiente, es decir, logran ayudar a reparar los tejidos, a formar esos tejidos. Entonces, por eso, hoy en día nos hablan en forma puntual que hacen más efecto si los estamos consumiendo dentro de una alimentación, digamos, específica para donde hay una cantidad adecuada de proteína, de alimentos convencionales y también de aquellos alimentos que son específicos para deporte o no convencionales. Entonces, quiero contarte también que estos aminoácidos, que son los pilares fundamentales de esa, digamos, de esa alimentación, ¿para qué? Para renovar esos tejidos, para formar enzimas, o sea, hay una cantidad de funciones que las vamos a ver ahorita más adelante, para desarrollar y reparar masa muscular. Aquí que tenemos que tener en cuenta que sean proteínas de alta calidad y bajas en grasa. ¿Y cómo medimos la calidad de la proteína? Para que tú lo sepas. Lo medimos en primer lugar mirando la cantidad de aminoácidos esenciales y no esenciales y que sea una proteína digerible, o sea, que el cuerpo realmente la aproveche. Entonces aquí nos dicen, pero también juegan un papel muy importante otros nutrientes para reparar, digamos, la masa muscular o para formar tejidos. Entonces nos dicen, ojo, también una persona que es que hace ejercicio o que hace deporte debe tener en cuenta la proporción de carbohidratos en su dieta y la proporción de grasa. ¿Por qué? Porque tanto carbohidratos como grasa son ahorradores y ayudan a que la proteína realmente no se nos desvíe como fuente de energía, sino que ayude a formar tejidos, es decir, sea un nutriente que llamamos anabólico por excelencia. El concepto anabólico de formador de tejidos, digamos, muy claro, muy específico, ¿hacia qué? Hacia lo natural, no, a veces cuando nosotros nos dicen que estamos, digamos, involucrados en el tema de ejercicio y deporte, ay, es que lo anabólico es malo. No, recuerden que las proteínas son anabólicas, es decir, son formadoras de tejidos, renovadoras de esos tejidos. Entonces, vamos a mirar a ver si por acá, Raulito, si tú me quieres ayudar, si hay alguna pregunta en particular, como para irla contestando. Voy a mirar aquí en preguntas y respuestas, a ver. Sí, Dice, Betisita, por acá tenemos una pregunta. Dice, ¿cuánto es el tiempo mínimo diario de actividad física? ok, cuando hablamos de actividad física, recordemos que es la cotidianidad. De ejercicio, mínimo 30 minutos, ojalá 5 sesiones a la semana, es decir, 150 minutos mínimo a la semana. Pero lo que te decía, ya hoy en día, y principalmente a raíz de esta pandemia, nos están diciendo, por favor, movámonos más, seamos más activos. Hay una cantidad de, digamos, de circunstancias que se presentan por la inactividad y tenemos que ayudarle a nuestro cuerpo, tenemos que contribuir en que esté cada vez mejor. Entonces, por favor, trata de llegar a 210 minutos a la semana. Esto implica 7 sesiones mínimo de 30 minutos. Entonces, eso para que lo tengan muy claro. No sé si en el chat también hay algún tipo de pregunta, Raulito. Sí, tenemos una pregunta de Nubia Pinto, dice así. Hay una persona que es hipertensa y piensa que por la cantidad de sodio que trae le puede hacer daño. A ver, se me están adelantando con el tema de las barras. Vamos a mirar y realmente está, bueno, se los voy a decir de una vez porque si no se queda por puertas la respuesta. La cantidad de sodio es bajita, son 120 miligramos. O sea, el tener 120 miligramos es supremamente bajo el contenido de sodio y hoy en día hay una clasificación de los alimentos donde se especifica si es un contenido moderado o sin contenido alto. En este caso, los 120 miligramos es muy poquita cantidad de sodio. Bueno, entonces continuamos, si no hay más preguntas. Y acá, entonces, ¿qué otra cosa nos dicen con respecto a las proteínas para que lo tengamos muy en cuenta? Entonces, hay una particularidad y vamos a hablar de esas proteínas. Recordemos que hay proteínas que nos forman tejidos y tenemos aquí un ejemplo bien importante. Nosotros que tenemos la línea de Aristry, que es la línea de belleza, la línea Beauty, aquí, por ejemplo, hay 2 proteínas muy importantes que le ayudan
digamos, en el tema puntual a la piel, digamos, ahí es esas proteínas que están dentro de la piel y que ayudan a que tenga elasticidad, como es el caso de la elastina, y el colágeno, que es la parte estructural. Pero recordemos que colágeno no solamente lo tenemos a nivel de la piel, también tenemos colágeno en el hueso, tenemos colágeno en los músculos, en sí, en todos los tejidos. Para el movimiento, entonces también encontramos proteínas que ayudan a que, por ejemplo, haya la contracción y la relajación muscular, y esas proteínas se llaman actina y miosina. Entonces en el músculo también tenemos parte importantísima de esas proteínas. En la parte hormonal, entonces muchas de esas hormonas que permiten que nuestro cuerpo funcione son proteínas. Entonces hablamos, por ejemplo, aquellas que juegan un papel importante a nivel de la tiroides, o por ejemplo a nivel de la paratiroides o a nivel de la hipófisis, ¿sí? Todas esas sustancias como tal, por ejemplo, nos dicen, la calcitonina, que ayuda a fijar el calcio en los huesos, en toda esa función importante de volver ese hueso fuerte. Ahí juega un papel importante el hecho de que esas sustancias están formadas, digamos, por proteínas. Vamos a mirar más adelante. Almacenamiento. Entonces, por ejemplo, a mí me encanta esta diapositiva porque es el papel que juega, por ejemplo, la albúmina, que es una proteína transportadora que también está en la sangre. Entonces, ¿qué pasa? A la albúmina, digamos, se unen digamos, se acoplan algunas sustancias importantes para nuestro cuerpo, como los ácidos grasos, como por ejemplo las vitaminas liposolubles, pero también muchísimas veces, digamos, hay proteínas que ayudan en ese almacenamiento, porque en algún momento en particular pueden no solamente transportar, sino también ayudar en esa reserva como tal, digamos, de nutrientes. En las defensas, como lo vemos aquí, la parte inmune, las inmunoglobulinas, cuando nos hablan de que tenemos que reforzar las defensas, resulta que a veces pensamos solamente en, listo, voy a reforzar defensas, voy a aumentar el aporte de vitamina C o de vitamina D, que ahora ya nos han mencionado tanto, o vitamina A. Resulta que las proteínas también forman parte de esta defensa, porque dentro de su composición como tal de esas inmunoglobulinas está la proteína como tal. Ahora, catalizadoras, por ejemplo, que necesito digerir, necesito procesar grasas, necesito procesar la misma proteína, o necesito procesar carbohidratos. Ahí vienen esas catalizadoras o esas enzimas que pueden agilizar algunas funciones dentro de mi organismo, digamos, de las diferentes partes de mi organismo. Transportadoras, por ejemplo, ya vimos que en el caso particular de las albúminas, que no solamente almacenan, sino que transportan, pero también en el caso, digamos, tenemos un ejemplo súper común, que es lo que hace la hemoglobina, que es ese pigmento rojo que va en esos glóbulos rojos, ¿cierto?, de la sangre, transportando oxígeno, transportando nutrientes. Entonces, miren las proteínas, lo importantes que son para nuestro cuerpo, no es solamente para formar masa muscular. Y ahí es donde hablamos de algo bien importante, y está enfocado, digamos, cuando nosotros estamos viendo esas funciones, está enfocado a lo que pasa cuando tenemos un balance positivo de nitrógeno. ¿Qué es un balance positivo de nitrógeno? Un balance positivo de nitrógeno es cuando estoy consumiendo la cantidad de proteína que necesito. En el deporte, digamos, muchas veces nos dicen si tiene que estar en positivo, es decir, tengo que estar consumiendo una cantidad adecuada, más de lo que estoy gastando, para renovar masa muscular. Cuando se hace ejercicio, a veces dicen con un balance neutro, o sea, no que estén por encima, sino un balance neutro, puedo llegar a mantener esa formación, esa renovación de tejidos. Como en el ejercicio y en el deporte hay mayor exigencia, entonces lo que nosotros pretendemos siempre es asegurar en forma particular que haya una adecuada utilización, ¿cierto?, un mantenimiento y una síntesis en general de todos los tejidos, y particularmente a nivel de la masa muscular, que haya regeneración de esa masa muscular. Si de pronto tú estuviste en uno de los entrenamientos que dicté la semana antepasada, veíamos cómo para que aumente la masa muscular, digamos, se cumplen en este músculo, en este tejido, ciertas, digamos, rompimientos de estas fibras, y se forma podríamos decir que como una cicatriz en la medida en que ese músculo se va reparando. Son pequeñas, digamos, son como microtraumas, lo llaman así la parte de los médicos del deporte.
Y resulta que en esa reparación muscular, cuando hay esa recuperación muscular, es que el músculo tiende a crecer, lógicamente de la mano de una buena alimentación y de una buena hidratación. Entonces necesitamos que haya esa regeneración, que haya también un fortalecimiento del sistema inmune y todo lo que hablamos a nivel de la recuperación como tal. Entonces, decimos que estos nutrientes, estas proteínas que van de la mano, ya vimos que la alimentación no es aislada, debe ir de la mano de los otros nutrientes. Estas proteínas puede haber una mayor necesidad en personas que hagan ejercicio o deporte, no en cantidades exageradas, que el nivel de aminoácidos en la sangre hay que tenerlo en forma regular, es decir, hay que tener esos bloques de construcción de células y tejidos y de reparación en la sangre en forma permanente. ¿Para qué? Para que el organismo pueda, digamos, tomar esos aminoácidos y llevarlos a que formen y a reparen esos músculos o esos tejidos en general. Para que haya un buen desarrollo muscular. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros miramos y decimos, bueno, la sugerencia puntual es que la persona consuma una proporción de proteína al desayuno de óptima calidad, de alto valor nutricional o biológico, que en el refrigerio, puede ser el refrigerio post-entrenamiento, consuma, por ejemplo, la barra de proteína de exceso. Al almuerzo puede consumir la proteína que incluya dentro de su hábito cotidiano, ya sea carne, pollo, pescado o leguminosas, ¿cierto? Frijol, garbanzo, lenteja, en las cantidades adecuadas. El refrigerio de la tarde y la cena. Entonces, si nos vamos enfocando a nuestro producto, la idea es que las barras de exceso, nuestras barras de exceso están indicadas una vez al día. Estas son nuestras barras de exceso. Entonces, la idea es que consumamos una barra al día. Miren ustedes cómo viene, esta es la barra como viene en una cantidad adecuada para poderla, digamos, o racionalizar, es decir, consumir durante el día o en un tiempo puntual. Betisita, Sí, dime. si quieres puedes dejar de compartir un momento la imagen y nos muestras ampliada la barra. Sí. Si quieres, ahora sí, voy a terminar la parte de conceptos y ya les muestro la barra para que la vean bien. ¿Listo? Ok, Gracias, listo, Raúl. perfecto. Bueno, entonces, ¿qué trae nuestra barra de proteína exceso? Entonces, recordemos que tiene dos tipos de proteína. Y esos dos tipos de proteína vienen de origen lácteo. Entonces tenemos tanto caseína como suero lácteo. En la leche entera, el 3% de digamos, la proteína corresponde a ese 3% en cuanto a caseína y a suero. Entonces, si nosotros vemos en una forma ampliada, o sea, cuando nosotros miramos aquí en forma ampliada, podemos ver cómo, digamos acá, la caseína tiene unas moléculas un poco más grandes, son como unas agrupaciones de moléculas y eso se llama caseína, que aquí ustedes lo pueden ver ampliado 10.000 veces, ¿cierto? Y el suero es un poco diferente, es líquido, ¿cierto? Y sus moléculas son un poco distintas, entonces aquí no las grafican de esta forma. ¿Qué pasa? ¿Qué se hace para obtener esta caseína y este suero? Es el proceso de acidificación, como cuando cuando se va a preparar el queso. Entonces, es como ese proceso de acidificación que hace que esta leche se coagule y se separen las dos fases, es decir, la parte sólida y la parte líquida. Los coágulos de caseína, donde está pues básicamente este componente proteico, y la parte líquida que es el suero. Lo que vemos aquí en verde es el azúcar, es decir, el carbohidrato de la leche, que es la lactosa. Entonces, ese es el proceso que se cumple. Ojo, es el proceso que se cumple mediante acidificación, no mediante contaminación. Si a mí se me corta, digamos, en un momento dado compro la leche y se corta en forma natural, porque la estoy manipulando y la puse a cocinar o a hervir o a alguna preparación y se corta, es porque puede estar contaminada. Y esa no es un proceso donde yo puedo, digamos, en forma adecuada para mi salud, obtener
esas dos fases. Si a mí en algún momento la leche se llega a cortar porque la estoy manipulando en mi casa y se llegó a separar, debo eliminar esa leche porque está contaminada. En el proceso que se hace de obtención del queso, se hace mediante acidificación con unas, digamos, en unas condiciones especiales. Entonces, para que lo tengas en cuenta. ¿Listo? Bueno, ahora entonces continuamos. ¿Qué pasa con esa proteína whey que viene, que está en ese suero? Que es lo que normalmente se hace. Entonces, recordemos básicamente que esta proteína whey, se llama proteína del suero, su nombre en inglés, es una proteína de muy fácil digestión. Si ustedes se dan cuenta, es una proteína de muy fácil digestión. Son proteínas solubles, ¿cierto? Tiene una gran cantidad de aminoácidos esenciales y no esenciales, y también aminoácidos de cadena ramificada, es decir, leucina, isoleucina y valina. Son fácilmente absorbibles y los va a utilizar, digamos, es esta particularidad, esa composición de esa proteína whey hace que el músculo las utilice en forma eficiente. Y aquí pues nos muestran que este tipo de proteína whey digamos, tiene 7 diferentes variedades para que los conozcamos. Entonces podemos encontrar que tiene beta-lactoglobulina, que puede tener alfa-lactoglobulina. Esto es que a veces en las preparaciones nos dicen, no nos mencionan como que tiene proteína whey como tal, sino nos dicen tiene proteína donde está la beta-lactoglobulina, entonces ya podemos saber que es proteína whey. Y recordemos entonces que son proteínas rápidas, es decir, de utilización fácil y de utilización rápida y de liberación gástrica eficiente y rápida. Entonces, ¿qué sucede con la proteína de la caseína? O sea, de la parte que podemos decir, en este caso particular, de qué forma esas son poco solubles. Es decir, ellas generalmente, como ustedes lo pueden ver aquí en la diapositiva, la idea era poderles ambientar un poquito este concepto, forman esas acumulaciones, y esas acumulaciones se llaman micelas. ¿Por qué? Porque son, digamos, proteínas, una fuente de proteína que forma coágulos. Al ser de lenta digestión, o sea, al ser poco solubles, son proteínas lentas, es decir, para una recuperación media y prolongada, es decir, a corto y a largo plazo. Entonces pueden durar, digamos, en el torrente sanguíneo hasta 7 horas después de la ingestión, pero van a permitir la recuperación muscular, porque recordemos que la recuperación muscular no es solamente a corto plazo, sino a mediano y largo plazo, para que siempre lo tengamos en cuenta. Entonces, para que nosotros sepamos en forma particular, vamos a hacer aquí este comparativo para que, digamos, lo veamos. El suero lácteo siempre viene en presentación líquida, mientras que la proteína de caseína viene en estado sólido. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, van a elaborar un producto como nuestra proteína o nuestra barra de Excess? Esta barra de Excess, en forma particular, lo que hacen es eliminar el agua de ese suero y dejan el componente proteico. La absorción en el caso del suero es rápida, mientras que la absorción en el caso de la proteína es lenta. El tiempo de digestión en el suero de 1 a 1,5 horas, es decir, a hora y media, y en el caso de la proteína de la caseína de 6 a 8 horas. El momento del consumo, entonces sabemos que el suero al final del entrenamiento, pero en ese momento también se puede consumir la proteína de la caseína y, digamos, en algunas circunstancias cuando son proteínas aisladas nos dicen ojalá también antes de acostarse. Lo que pasa es que nuestra barra trae los dos componentes, entonces en ese caso particular sería al final del entrenamiento. La acción ganancia muscular en el caso de digamos, del suero, de la proteína whey, y en el caso de la caseína, mantenimiento y reparación a mediano y largo plazo. Y el efecto saciante, es decir, qué tanto me da esa sensación digamos, de estar llena, de placidez. Entonces, esa sensación, en el caso del suero o de la proteína whey, es ligero, y mientras que la caseína es un efecto saciante fuerte, o sea, me da un poder de sentirme ya, digamos, a plenitud, muchísimo más contundente, podríamos decir, o de una forma más fácil. Bueno, entonces, acá vamos a ver
las necesidades de proteína, ¿de qué dependen? Dependen de muchas condiciones como tal. Si ustedes lo están viendo acá, digamos, si ustedes lo ven acá, hay unas particularidades donde nos dicen, mire, en forma puntual, nosotros podemos llegar a tener necesidad de proteína dependiendo de la edad. Es decir, los niños, los jóvenes, los adolescentes pueden llegar a necesitar mayor cantidad de proteína, ¿cierto? Y esto con respecto a su peso corporal, según el género. Entonces, por ejemplo, la diferencia que puede haber entre hombre y mujer, muchas veces nos dicen, bueno, es que en el caso particular del hombre tiene mayor componente muscular, puede llegar a necesitar un poco más, pero también depende del nivel de actividad física, de la composición corporal, de las capacidades. Es decir, cuando se está haciendo ejercicio de deporte, dicen, bueno, yo tengo que entrenar la resistencia o la flexibilidad, entonces también de eso va a depender del tipo de deporte o del tipo de ejercicio, va a depender las necesidades de proteína. La carga de trabajo físico, o sea, dependiendo de lo que hablábamos antes, de la intensidad de la carga, del volumen de esas cargas, de la duración, de la frecuencia con que la persona realice ese trabajo, de la ingesta de energía, porque nosotros no podemos decir, no, simplemente que no tenga calorías y simplemente que me esté dando proteína, porque la proteína se va a desviar, se va a desaprovechar para energía en vez de aprovecharla para formar masa muscular. Y del nivel del entrenamiento y del estado de entrenamiento, dependiendo del ciclo que esté llevando la persona o de la fase de entrenamiento, de la etapa, asimismo se van a necesitar mayores o menores cantidades. Y aquí lo importante que es que la persona recuerde que debe acondicionar las cantidades de proteína, tanto de alimentos convencionales como de alimentos no convencionales, para que haya durante el día esa proporción adecuada de proteína, es decir, para que su organismo pueda estar tomando en forma regular lo que necesita para esa reparación, esa formación de células y tejidos. Como les decía, no solamente masa muscular. Si nos ponemos a mirar, por ejemplo, células que nos ayudan en la defensa, como el caso de los glóbulos blancos, se están renovando cada 3, 4 o 5 días. Entonces, esta renovación pues requiere que tengamos proteína en una forma particular. ¿Qué pasa? Entonces nos dicen, tenemos que tratar al máximo de invertir la pérdida de masa muscular, o sea, que haya más síntesis que lo que yo estoy perdiendo. Y para eso, entonces, recuerden que hay un efecto sinérgico, es decir, un efecto en equipo de lo que es el entrenamiento, porque si yo no hago trabajo físico, si yo no utilizo una pesita, si yo no estoy caminando, si no estoy trotando, si no estoy yendo al gimnasio a fortalecer, pues lógicamente va a ser muy difícil que yo realmente mantenga masa muscular. La nutrición, o sea, todo lo que tiene que ver con incluir todos los nutrientes que se requieren, la hidratación para que recordemos que entre el 60 y el 70% del peso de músculo es agua. Entonces, para que haya una muy buena reparación a nivel de esa cantidad de, digamos, de líquido y de esa masa muscular como tal, para que ese músculo tenga un componente adecuado. Y la recuperación, que no solamente es la alimentación, recuperación también es el descanso. Recuperación, o sea, muchos deportistas hacen recuperación activa los días que no entrenan. Entonces, estar muy pendientes de esa recuperación, donde el sueño, algunos medios físicos también permiten la recuperación. A veces a los deportistas los sumergen en piscinas de hielo para que puedan lograr esa recuperación. Entonces, esas recomendaciones que nos dicen que hay que proveer suficiente cantidad de proteína, adecuada cantidad de proteína, ¿cierto? Que en cada comida principal y también en las comidas, digamos, complementarias, como son los refrigerios o las raciones de espera o las raciones de recuperación post ejercicio, consumir algo de proteína junto con carbohidratos. Es decir, ¿para qué? Para que el carbohidrato me permita que yo pueda utilizar la proteína para lo que es recuperar fibra, recuperar masa muscular, recuperar células y formar tejidos, pero no para energía. Consumir proteína inmediatamente después del ejercicio. Yo siempre les hablo de un concepto que sigue muy vigente y es ese tiempo donde
después de hacer ejercicio, el organismo está esperando la recuperación o la reparación. Se llama la ventana metabólica de la recuperación y dura más o menos 30 minutos de forma eficiente. No quiere decir que después no esté, sino que esos 30 minutos, una vez terminado el ejercicio, vale la pena esa recuperación. Entonces, tomar esa proteína inmediatamente después, consumirla. Y también incluir algo de proteína antes de dormir. Entonces, podemos decir, bueno, podemos sugerir que de pronto las personas consuman la barra al final del ejercicio y puedan tomar, si es deportista o si hace ejercicio en una forma con una carga muy alta, tome, digamos, un refrigerio, un sexto refrigerio o un quinto refrigerio antes de dormir. Entonces nos dicen la cantidad de proteína acorde con el peso saludable. Entonces nos dicen, si usted, digamos, no es una persona de alto rendimiento, puede estar consumiendo entre 0,8 y 1 gramo de proteína por kilogramo de peso saludable. Estamos hablando de peso saludable, es decir, en el peso en el que yo debo estar para mantener mis condiciones normales de salud. Hoy en día también hay algunas controversias donde dicen, parte de esa proteína se debe, digamos, se debería, o el cálculo de esa proteína se debería enfocar en deporte más con respecto no al peso total de la persona, sino a la parte magra, es decir, a lo que no es grasa. Sin embargo, eso todavía está en discusión. Los vegetarianos, más o menos entre 0,9 y 1 gramo por kilogramo de peso saludable. Las personas que hacemos ejercicio entre 1 gramo y 1,1 gramo por kilogramo de peso, sube un poquito, pero no exagerado. Las personas que hacen trabajo de resistencia, ahorita que ustedes se acuerdan que hoy fue la contrarreloj, por ejemplo, a nivel del Tour de Francia, pero esa prueba no fue tanto de resistencia como tal, como las demás que estaban haciendo ellos en el transcurso, digamos, de poder hacer 120, 150, 210 kilómetros. Son pruebas de larga duración, se llaman de resistencia, de fuerza y potencia. Entonces, por ejemplo, cuando una persona es de deportes, como por ejemplo levantamiento de pesas, o boxeo, judo, karate, taekwondo, ¿sí? Deportes mixtos de combate, pueden llegar a necesitar entre 1,6 y 1,8 gramos por kilogramo de peso y máximo 2 gramos por kilogramo de peso. Y esto está enfocado a que tengas la cantidad de proteína que tu cuerpo necesita. Muchas veces hay personas que exageran, digamos, consumen grandes cantidades de proteína. Lo que el organismo no aprovecha, lo puede transformar en grasa. Entonces no es el objetivo final. Y recordemos que, por ejemplo, en cada comida se deben incluir otros alimentos que no son fuentes de proteína, como frutas, vegetales, tubérculos, cereales, es decir, aquellos que vayan a aportar el resto de nutrientes como tal que se requiere para esa, digamos, mantenimiento en general de nuestra composición corporal. Entonces, miremos ahora sí, y les voy a mostrar, antes de todo, les voy a mostrar cómo es nuestra barra de Excess. Entonces, esta es la barra de Excess, la barra de proteína de Excess, ¿sí? Viene en presentación de 56 gramos, o sea, entonces, digamos, el peso de esta barra son 56 gramos, y miren la composición para que se den cuenta, ¿sí? Así está formada nuestra barrita, la podemos partir, podemos dosificarla, es más, digamos, si yo me como la mitad o una tercera parte, puedo sellar muy bien el empaque, ¿cierto? Sello el empaque y guardar, digamos, si terminé de hacer ejercicio, pero voy a hacer más tarde otra jornada, puedo consumir la mitad y después consumir la otra parte. Recordemos que siempre es al final del ejercicio, nunca antes nunca antes ni durante, porque la proteína es de muy lenta digestión. Por ahí me están escribiendo, ¿necesitan que amplíe más la pantalla? No sé, alguien me estaba diciendo. Pero no se ve, Tisita, porque creo que estás en primera imagen y está grande, entonces de pronto si subes un poco más la imagen de la barra, ahí estamos viéndola completamente. Creo que la ven bien, la voy a poner, perdón. Ok, ya, que ahora sí ya la vieron, ya nos están confirmando. Ok, esta es la barra, ya la encuentran, o sea, ya está a nivel del mercado, ¿cierto? Entonces, para que ustedes sepan como tal. ¿Listo? Bueno. Entonces,
es solamente dirigida para el deporte. Ojo, el contenido como tal de la barra es una barra nutritiva, se llaman alimentos no convencionales, porque convencionales es la carne, el pollo, los frijoles, el huevo. Estos son alimentos no convencionales para deporte, pero algo muy importante es que es para deporte, nuestra línea de Excess es deporte, no son para reemplazo de comida, ojo con esto. A veces hay personas que dicen, o sea que en vez de cenar voy a comerme una barra. No, por favor, no son para reemplazo de comida. Nosotros aquí en Colombia no tenemos la categoría en Nutrilite para reemplazo de comida, para que ustedes lo sepan, y Excess es una línea, digamos, principalmente enfocada a todo el tema de lo que es deporte y ejercicio, para que lo tengamos claro. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar entonces. Raulito, ¿tú me puedes, por favor, habilitar el compartir pantalla? Que me quedó inhabilitada. ¿De quedó inhabilitado? Tan raro. Señor. Esto, deme un segundito. Entonces, Aquí hacemos voy a una... mirar aquí preguntitas, a ver qué preguntas. Sí, a ver, listo. Creo que ya puedes, pero así tenemos un par de preguntas que me parecen muy importantes. Dale. Estas barras, ¿dentro de qué subcategoría de nutrición se clasifican? ¿Fundamental, específica o balanceada? Dentro de ninguna, porque recuerda que esa clasificación de fundamental, específica y balanceada es para Nutrilite. Está en la línea de deportes de Amway, que se llama Excess, que es donde está nuestra bebida energizante, que es el Excess, y nuestra barra. Entonces no está ni dentro de categoría de fundamental, específica o balanceada. ¿Listo? Perfecto. Eso queríamos Entonces, aclarar. sí, señor, muchísimas gracias. Muy al lugar, o sea, muy a tiempo todo lo que son las preguntas, porque generalmente, digamos, a veces nos dicen, bueno, pero es que queda alguna confusión y yo quiero que quede muy claro todo el concepto. Entonces, recordemos que esta barra de 56 gramos como tal, para que la miren ustedes acá, nos aporta, ¿cierto? Nos aporta 20 gramos de proteína. Y esos 20 gramos de proteína, incluyendo la proteína de suero, como vimos, y también caseína. ¿Para qué? Para lo que ya vimos. Formar músculos saludables, recuperación a corto, mediano y largo plazo, reparación de esas células, y contiene 18 aminoácidos, de los cuales 9 son esenciales. Es muy baja en sodio, tiene 120 miligramos, es solamente un 5%, o sea, es supremamente baja en sodio. Tiene una cantidad adecuada tanto de grasa como de carbohidratos para ayudar a que realmente se cumpla esa función de reparación de tejidos. Y recordemos también, digamos, cuando nosotros miramos, que el sabor es a mantequilla de maní con cubierta de chocolate. Es el único sabor que tenemos. Mantequilla de maní, cubierta de chocolate, y recuerden que el lanzamiento es aquí en Colombia únicamente. Entonces va a ayudar a reponer energía. Recuerden que el organismo empieza a poner como prioridades. Entonces dice, listo, terminé ejercicio. ¿Qué necesito reponer de primera instancia? Energía. Entonces nos está dando energía, por eso nos aporta 250 calorías. Y adicional a eso, necesito que la proteína me repare mis músculos, ayude a mantenerlos en una composición adecuada, músculos magros, es decir, que no tengan grasa, pues ahí precisamente viene a cumplir una función primordial el hecho de que tengamos este producto, este alimento no convencional para deporte. ¿Listo? Bueno, entonces miremos el perfil de aminoácidos. Entonces tiene los aminoácidos esenciales, los 9 aminoácidos esenciales, incluyendo los aminoácidos de cadena ramificada para deporte, que son la leucina, la isoleucina y la valina. Estos 3 aminoácidos son súper importantes para esa renovación, para que realmente se cumpla ese metabolismo energético y el músculo, pues lógicamente, pueda tener esa reparación que estamos esperando. Otra cosa importante es que es siempre para al final del trabajo físico. Ustedes, algunos decían, no, para consumir la proteína antes y durante. La proteína es una proteína, digamos, todas las proteínas, no estoy hablando solamente de la proteína de la barra de exceso, de la proteína vegetal de Nutrilite, todas las proteínas son de muy lenta digestión, es decir, requieren un proceso para poderse romper. ¿Se acuerdan que se forman unas cadenas bastante complejas y esas tienen que romperse para poderse absorber, para poderse digerir? Entonces, ¿qué pasa? Como la proteína es de lenta digestión, la proteína jamás se debe dar en el
antes ni en el durante. ¿Por qué? Porque esta persona que está corriendo, que está entrenando, si acabó de consumir la proteína en su tracto gastrointestinal, va a tener un proceso, es decir, en vez de tener la energía acá en el músculo, se le va a desviar para el proceso digestivo que terminaría siendo prioritario. Entonces, por eso no damos proteína, ni las barras de proteína, ni antes ni durante, siempre se dan al final. Es deliciosa con ese aislado y concentrado de proteína de suero. Como les dije, baja en sodio y muy fácil de llevar, muy fácil de consumir. Debemos tener, digamos, algunas precauciones importantes. Por ejemplo, hemos ido aprendiendo en la medida en que ya las tenemos en Colombia, por ejemplo, no dejarlas dentro del vehículo en la temperatura elevada, así sea en Bogotá, que es bastante frío, pero no dejarlas dentro de un vehículo porque pues lógicamente se pueden derretir por sus componentes. Mantenerlas pues a una temperatura donde no van a dañarse, digamos, su composición o donde no se va a deteriorar, digamos, su parte física. Entonces, tratar de tener ese cuidado con respecto a digamos, el mantenimiento de eso. Y aquí tenemos un ejercicio, digamos, como para una persona, esta persona de 77 kilos, le vamos a dar el contenido máximo de proteína, 2 gramos por kilogramo al día de peso saludable. Él está en 77 kilos dentro de su peso saludable, pero trabaja pesas, ¿cierto? Y entonces al día, si son esos 77 kilos por 2 gramos por kilogramo, serían 154 gramos. ¿Cómo, digamos, redistribuiríamos esa proteína? ¿Cómo abasteceríamos esa proteína? Al desayuno, por ejemplo, consumir un huevo, un vaso de yogur y cereal, ¿cierto? Digamos que eso nos aportaría en esta cantidad de proteína. Pero recordar que también, por ejemplo, aquí faltaría de pronto otro tipo de carbohidratos, ¿cierto? Para poder mantener un desayuno completo. Entonces puede la persona incluir, o sea, aquí solamente estamos mencionando, los alimentos fuentes de proteína, más no estamos mencionando que el desayuno también debería llevar fruta, otro tipo de alimentos. Por eso, entonces aquí lo hacemos muy notorio para que tú, si de pronto estabas un poquito despistado, sepas que no es que todo esto, digamos, va a cumplir con la necesidad diaria nutricional, sino en cuanto a la proteína, el cálculo de proteína. La ración post-entreno, entonces, por ejemplo, la barra de Excess que nos aporta 20 gramos, incluir lógicamente el agua, el refrigerio de la media mañana, por ejemplo, la persona terminó de entrenar, digamos, relativamente temprano, ¿cierto? Entonces puede consumir un refrigerio en la mañana que podría ser queso. En el almuerzo incluir la carne, 2 porciones de cereal que puede ser, por ejemplo, el caso particular de arroz o maíz o también un tubérculo. Porción de frijol también la puede incluir la persona, una porción pequeña de frijol. Puede la persona, por ejemplo, incluir aquí fruta, puede incluir también otros tipos vegetales. Recordemos que la porción de vegetales, pero como los vegetales no son fuente de proteína ni las frutas, por eso no los cuantificamos acá. En el refrigerio de la tarde, entonces de pronto una ración, digamos, de leche, una porción de cereal. En la cena, los 100 gramos de pollo y otro cereal. Y acompañado, recordemos que aquí faltan frutas, que aquí falta la parte de carbohidrato, que faltan los vegetales, que pronto pueden faltar algunas bebidas. Y antes de acostarse, la proteína vegetal, que nos aporta 8 gramos, una cucharada sopera y de pronto también en un cereal. Entonces así se cumplen estos 54 gramos que la persona necesita, es decir, repartiendo o distribuyendo la proteína, incluyendo una vez al día, porque nuestra barra de proteína de Excess es una vez al día no más. Y entonces les quiero contar que hay un explode particular para, digamos, para todos los que son empresarios, para ti que eres empresario. Y en este explode entonces incluimos la lecitina E, principalmente por su fuente de vitamina E como antioxidante, para que la persona que hace digamos, deporte de alto rendimiento, este explode se llama high performance, es decir, para aquellas personas que tienen una alta exigencia, puedan ayudarle a su cuerpo en la parte antioxidante de esa vitamina E, porque al hacer ejercicio se producen muchos radicales libres. Recomendamos esa lecitina al desayuno, una tableta al desayuno, una al almuerzo y otra a la cena. Recordar que vienen 60 tabletas masticables. La barra de proteína de Excess posterior al entrenamiento y la proteína vegetal antes de dormir. Entonces puede mezclarla en la bebida que quiera o tomarla, digamos, como mejor la persona, digamos, esté acostumbrada a hacerlo. Y nos aportan 54,18 puntos de volumen, es decir, PEBs, y recordar básicamente
que en cuanto a Access, digamos, los PBs es del 100%, ¿cierto? Para que lo tengan en cuenta con respecto a esos puntos de volumen o esa, digamos, esa cantidad de puntos que les pueden dar cuando ustedes, por ejemplo, dicen, es que yo quisiera llegar a mis 300 puntos. Con este explode, digamos, este explode de high performance con 6 personas que van al gimnasio, 6 personas deportistas, ya tendrías los 300 puntos para que tú hagas los 300 puntos antes del 25 de cada mes. ¿Listo? Bueno, aquí entonces tenemos otras combinaciones, entonces tenemos esta combinación que se llama adulto fitness para que tú la vayas mirando, para que vayas conociéndola. El objetivo puntual es que nosotros podamos digamos, darles algunas alternativas. Estas combinaciones no son explodes. Estas combinaciones ya tú tienes que comprarlas, digamos, prácticamente producto por producto. Entonces, aquí en adulto fitness, es decir, esa persona que es muy activa, que va al gimnasio, que monta bicicleta, que trota, ¿sí? Que le gusta mantenerse muy bien, le vamos a sugerir la barra de proteína, el multicaroteno y el phytopowder de naranja para su hidratación. ¿Por qué aquí el multicaroteno? Porque recordemos que también todo lo que son los precursores de vitamina A van a ayudar a reforzar defensas, ahí van a ayudar también en la parte de la visión y digamos en el mantenimiento como tal de esta parte de, digamos, de acción antioxidante. Una persona que de pronto trabaje en su tema de rendimiento deportivo, entonces le vamos a sugerir la barra de Access, el Tri-Iron Folic, por ejemplo, principalmente si es una mujer que está en edad fértil, puede consumir el Tri-Iron Folic. Recordemos que cuando estamos haciendo ejercicio también pueden haber pequeñas, digamos, podríamos decir que como lesiones a nivel de los capilares sanguíneos y pueden haber pequeñas, como pequeños sangrados, podríamos decir como pequeñas, y esto, digamos, puede llevar a que una deportista de alto rendimiento en algún momento dado requiera mayor cantidad de hierro y de ácido fólico. Entonces, por esta razón, le incluimos el Tri-Iron Folic y la lecitina E por su acción antioxidante. La combinación adulto fitness nos da 60,07 puntos de volumen y el rendimiento deportivo 42,48. Adultos activos, es decir, todas aquellas personas que también están muy preocupados por hacer ejercicio, entonces le damos la proteína, la barra de proteína de Access, el CalMACD. ¿Por qué? Porque necesitamos mantener en buenas condiciones nuestros huesos, digamos ese tejido que es el soporte de todo nuestro organismo, y el phytopowder de naranja para la hidratación y nos da 56,86 puntos de volumen. Tenemos otras combinaciones, como es el caso de jóvenes activos. Aquí les sugerimos la barra de proteína, la proteína vegetal para que esos jóvenes activos, el que está entrenando, el que de pronto está en una escuela de formación deportiva, entonces le podemos dar la proteína al final del ejercicio y la proteína vegetal antes de acostarse. El Daily Plus, porque recuerda que el Daily Plus se da a partir de los 14 años, y el phytopowder de naranja. Y esta combinación nos da 72,89 puntos de volumen. La de bienestar muscular, entonces aquellas personas que también quieren mantener su masa muscular, tenemos la barra de proteína, el CalMACD y la proteína vegetal para darle ese soporte proteico al músculo para poderlo, digamos, mantener en el nivel que la persona quiere. La de acondicionamiento físico, también aquellas personas que están muy pendientes del ejercicio, enfocado a su parte cardiovascular, a su parte de composición corporal, entonces le recomendamos la barra de proteína, la vitamina D, el CalMACD y el omega 3 Plus. Entonces, ¿por qué la vitamina D? Porque también nos ayuda a la masa muscular. ¿Por qué el CalMACD? Para mantener huesos y dientes sanos. ¿Y por qué el omega 3? Porque recuerden que básicamente para fortalecer, para mantener nuestro sistema circulatorio junto con el ejercicio en unas excelentes condiciones. Entonces, para que tengamos en cuenta que hay muchas combinaciones y que esta barra es para la recuperación, es decir, después del ejercicio o del deporte, y que es una alternativa excelente a nivel de los productos digamos, nutricionales de Amway y que no pertenece a la línea de Nutrilite. Entonces, vamos a mirar si hay algunas otras preguntas. Sí, señora, aquí tenemos varias preguntas muy interesantes. Hay una que es muy repetitiva y que me gustaría que la aclaráramos y está muy centrado a personas que tienen algún tipo de enfermedades, hipotiroidismo, diabetes, y que preguntan si esta proteína la pueden consumir. Las barras de Access, recuerden que no son
digamos, adecuadas para aquellas personas que puedan llegar a tener alguna condición de salud. ¿Por qué razón? Porque muchas veces esas personas con condición de salud lo que necesitan es que el médico les indique si pueden seguir alimentándose normalmente o si tienen algún tipo de restricción. Por su alto contenido de proteína, y recuerden que también tiene azúcares, para, por ejemplo, una persona diabética hay que tener ciertas restricciones, mejor que él sea el médico el que le aconseje después de mirar la tabla nutricional. Miren, la tabla nutricional la ven acá, no sé si ahí la alcanzan a ver. Entonces ustedes tienen ahí la tabla nutricional para que puedan consultarla en cualquier momento, y si digamos la persona quiere hablar con su médico, sería lo mejor. Antes de consumir productos especializados para deporte, la persona tiene que consultar con el médico. Perfecto, sí, queríamos que quedara muy claro esto porque es muy repetitivo en cuanto a personas que sí, manifiestan que hay temas médicos y todo esto. Otra pregunta que tenemos acá que es muy interesante, dice, buenas tardes, pregunta, mis 3 hijos son deportistas de alto rendimiento. Si tienen 2 sesiones de entrenamiento seguidas, ¿en qué momento se comen la barra? Ejemplo, sesión 4 a 6 y la otra sesión 7 a 9, o entonces una después de cada sesión, o media después de cada sesión, o una al finalizar los 2 entrenamientos. Una al finalizar los 2 entrenamientos, porque si se la hace en el intermedio, en el segundo entrenamiento, va a estar secuestrando energía para la parte digestiva. Entonces va a disminuir el rendimiento. Perfecto. ¿Cómo sé qué cantidad de proteínas es la que necesito? Depende, vimos que depende digamos, del peso corporal, del peso saludable. Si tú no eres de alto rendimiento, puedes estar necesitando entre 0,8 a 1 gramo por kilogramo de peso día, de peso saludable. Entonces, si tú pesas 70 kilos, necesitarías más o menos 70 gramos de proteína. Y esos 70 gramos de proteína, entonces los puedes distribuir entre la cantidad de lácteos, de huevo, de carne, de proteína vegetal. Y si, digamos, haces ejercicio, pues le puedes incluir la barra de Excess para sumar esa cantidad, esos 70 gramos de proteína. Listo. Hay una pregunta que también se repite mucho. Has hecho énfasis en que está muy dirigida a personas que hacen deporte. ¿Qué pasa si una persona no hace deporte y quiere consumir la barra? La puede consumir, pero el problema es que tiene un alto contenido de energía, un alto contenido de proteína, y pues lógicamente si no balancea su alimentación, puede empezar a acumular esa energía adicional en forma de grasa. O sea, es dirigida básicamente para personas que hacen ejercicio o deporte. No Muy tanto deporte importante. de alto rendimiento como sí, digamos, ambas categorías, ejercicio o deportista de alto rendimiento. Listo. ¿Y es recomendable para personas vegetarianas, veganas? No, porque recuerda que tiene caseína y suero whey, que es de origen animal, vienen de la leche. Nunca vamos a conseguir proteína whey de origen vegetal ni caseína de origen vegetal. Perfecto. Hago yoga 4 veces por semana. ¿Puedo comer la barra de proteína solo esos días? Sí, sí la puedes consumir. El yoga es bastante exigente en algunas fases, en algunos, digamos, de las rutinas. Y otra pregunta que también es muy frecuente. ¿Desde qué edad se puede consumir la barra? Bueno, normalmente cuando ya hay ejercicio o deporte un poco más estructurado son los 12 años. Sin embargo, al ser catalogado un alimento no convencional, en algunos, digamos, si algunos niños menores digamos, lo requieren, se puede dar. Entonces, pero está, digamos, catalogado como un alimento no convencional para deportes, entonces depende mucho esas circunstancias. Porque recuerden que también, digamos, la cantidad de proteína depende de la edad del niño, de la edad de la persona. Entonces, si nosotros vamos a dar 20 gramos en un momento dado, puede haber, digamos, también ciertas circunstancias que afecten esa absorción de proteína. Nosotros tenemos una capacidad de absorción, digamos, nos dicen que más o menos debemos dar 0,4 gramos de proteína por kilogramo por comida, ¿cierto? Y también que digamos, podríamos decir que la optimización de la digestión de la proteína está cerca, o sea, digamos lo que nosotros podemos digerir por hora, nos dicen que máximo son 10 gramos por hora, por eso es que se dice al final del ejercicio, y la persona al final del ejercicio ya va a tener el tiempo prudencial para digerir esos 20 gramos. Entonces muchas veces no pensamos en que el niño
digamos, tiene unas necesidades diferentes y si simplemente se lo suministramos y pues no es la idea. La idea es que le demos el producto a las personas que realmente lo necesitan, que lo requieren y que lo van a aprovechar. Perfecto. Bueno, por temas de tiempo también vamos a darle celeridad a un par de preguntas más, pero veo que la gente está expectante con toda esta información. Dice así, después de hacer ejercicio físico en la mañana, ¿debo desayunar y posteriormente consumir la barra de proteína o la barra de proteína preferiblemente después del ejercicio antes del desayuno? Bueno, la idea básicamente, ¿cuál es? Una de las sugerencias importantes es que la persona consuma algo antes de ir a hacer ejercicio, es decir, no haga ejercicio en ayunas, porque pueden pasar 12, 14 horas donde el organismo lo que hace es empezar a gastar la masa muscular. Entonces mi recomendación es así sea un desayuno pequeño que lo consumas. Y al finalizar el ejercicio podrías consumir la barra. Yo vi ahí una pregunta con respecto a la caja. La caja viene por 12 barras. Sí, en el chat ya habíamos colocado el número de barras que venden y los gramos que contiene cada una. Gracias, Raúl. Perfecto. Dice así, qué pena. Si me han mandado practicar ejercicio para subir de peso, la puedo consumir siempre y cuando teniendo en cuenta que tengo una rutina entre 30 y 45 minutos. Sí, sí, la puedes consumir al final. Te recomiendo que al ser sólida, vale la pena también que hidrates muy bien. O sea, este tipo de productos vale la pena que los acompañemos con agua, que nos hidratemos muy bien. Podemos también tomar el phytopowder de naranja al final del ejercicio. Bueno, y para finalizar tenemos esta pregunta que dice, ¿puede considerarse como desayuno una barra de proteína más un batido con proteína vegetal? No, no señor, no se considera o no señora, no se considera porque no podemos sobrecargar el organismo de proteína. No es, como les dije al principio, no es un reemplazo de comida, ni siquiera acompañado de batidos. Es para al final del ejercicio para recuperarlo. No es un alimento convencional, no es un alimento, digamos, que me permita a mí coger y manipularlo de tal forma que yo diga, me lo voy a incluir al desayuno o lo voy a incluir en las medias mañanas. Es básicamente como un producto especial para deporte, para ejercicio con esas condiciones. Para que fuera un reemplazo de comida tendría que tener otras condiciones y estaría clasificado frente al permiso para comercialización de otra categoría, o sea, no sé, sería, esa categoría se llama alimentos especiales, alimentos con propósitos médicos especiales. Nuestros productos no son alimentos o suplementos con propósitos médicos especiales, por eso nunca van a reemplazar un desayuno o a, digamos, formar parte que yo quité entonces el alimento convencional como la carne y ahora en vez de comerme la carne me como la barra, no, no es la idea y pues yo les sugiero que el uso sea el más adecuado posible para que tengas el aprovechamiento óptimo del producto. Perfecto, sé que quedaron muchas preguntas, muchas inquietudes, así que doctora Betty, usted nos puede confirmar o nos puede recordar cuál es el correo electrónico donde se pueden dirigir nuestros empresarios, nuestros clientes y todas las personas que necesitan mayor información directamente para que usted o una persona especializada así como usted nos pueda dar estas respuestas. Claro que sí, es nutrilite.co@amway.com. Yo lo estoy escribiendo aquí en el chat. Ya quedó en el chat. Sí, perfecto. Nutrilite.co@amway.com y en ese correo electrónico nuestras especialistas, en especial la que tenemos en este momento acompañándonos, como es la doctora Betty, les pueden contestar todas las inquietudes que ustedes tengan con respecto a este producto que estamos de lanzamiento y en general a toda nuestra línea de nutrición y de deportes. Así que doctora Betty, no es más por el día de hoy. Agradecemos que nos haya acompañado con toda esta información. No, Raúl, pues darte las gracias a ti por acompañarme, por hacer posible este evento de una forma mucho más ágil, a todos por estar acá, por conocer cada día más, no solamente sobre Nutrilite, sino sobre también la línea de productos para deporte Excess. Y pues no, invitarlos a que hagan ejercicio, a que la puedan degustar. Realmente es muy, muy rica, tiene un sabor muy agradable
Pero también recuerda que tiene un componente nutricional específico y que vale la pena que la consumamos de una forma adecuada. Entonces, no, un gusto haber estado con ustedes hoy. Es un excelente producto y como decían en el lanzamiento, importante para que ustedes puedan romper sus metas, sus objetivos, alcanzar esos, digamos, objetivos grandes que tienen en su vida diaria, en su ejercicio, en su estado de salud. Entonces, un gusto haber estado con ustedes. Que tengan feliz fin de semana. Feliz fin de semana para usted, doctora Betty, y feliz fin de semana para todas las personas que estuvieron el día de hoy conectadas con nosotros. Recuerden, estén muy pendientes de nuestras redes sociales. Ahí vamos a tener la información de los próximos eventos que vamos a tener. Vamos a seguir hablando de nuestras barras de proteína porque son muy importantes. Es nuestro lanzamiento y es muy importante que ustedes tengan mayor información. Entonces, estén muy pendientes de todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Ahí siempre van a tener las horas, las fechas, los días y los temas, que es lo más importante que vamos a tocar durante las próximas semanas. A todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado y que tengan un feliz fin de semana. Feliz fin de semana.